Hola, a continuación vamos a estar resolviendo este circuito. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal. Y lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito para tiempos menores que 0. Entonces aquí vamos a colocar cuando t toma valores menores que 0 y vamos a obtener el siguiente circuito. Primero vamos a comenzar con esta fuente de voltaje que ya va a tener un valor de 40 voltios para tiempos menores que 0. Así que vamos a colocar aquí la polaridad de esa fuente con su respectivo valor, que va a ser 40 voltios. Luego, en serie va a estar esta resistencia que va a tener el valor de 3 ohms. Entonces este resistor se va a encontrar en serie con este inductor. Este inductor lo vamos a representar como un cortocircuito porque el circuito ha llegado en un estado estable. Entonces continuamos por acá con el capacitor, el cual vamos a representar como un circuito abierto, ya que este capacitor se va a comportar como un circuito abierto cuando está en un estado estable. Continuamos por acá con la resistencia de 5 ohms. Entonces esta resistencia va a estar en paralelo con esta fuente. Pero esta fuente, su valor depende de una función escalón unitario. Esta función va a existir para tiempos mayores que 0. Por lo tanto, esta fuente de corriente no se va a considerar en el circuito. Vamos a proceder a aterrizar el circuito. Y aquí vamos a indicar que el capacitor se encuentra abierto. Entonces vamos a indicar el voltaje del capacitor, el cual vamos a llamar VC. Y aquí vamos a colocar la corriente del inductor, que vamos a llamar IL. Entonces vamos a proceder a determinar las condiciones iniciales de ambos componentes. Vamos a comenzar encontrando la corriente del inductor para tiempos menores que 0. Y para encontrar la corriente inicial del inductor, vamos a proceder a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a elegir un sentido horario de la corriente. Entonces aquí vamos a indicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Colocamos el voltaje de la fuente, está entrando por el polo negativo, así que va a ser menos 40. El voltaje de esta resistencia, que va a ser el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esa resistencia, que va a ser la corriente del inductor, más el voltaje de este resistor de 5 ohms. Colocamos el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que está pasando, que va a ser la corriente del inductor. Luego, esto lo vamos a igualar a 0. Entonces seguimos resolviendo. Acá colocamos menos 40 más, sumamos estos dos términos, al final nos va a dar 8 multiplicada por la corriente del inductor, y esto lo vamos a igualar a 0. Ahora vamos a proceder a encontrar el valor de la corriente del inductor, y L va a ser igual a 40 dividido por 8, y esto nos va a dar un resultado de 5 amperios. Entonces 5 amperios sería la corriente inicial del inductor. Entonces vamos a encontrar el voltaje inicial del capacitor. Y si observamos en el circuito, el mismo voltaje que va a tener la resistencia de 5 ohms va a ser el mismo voltaje que va a tener el capacitor, ya que el capacitor y la resistencia de 5 ohms se encuentran en paralelo. Así que aquí vamos a colocar el voltaje de la resistencia de 5 ohms. Y el voltaje de la resistencia de 5 ohms no es más que el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente del inductor. Y resolviendo esto nos da el resultado de 25 voltios, que sería el voltaje inicial del capacitor. Entonces ya con esto podemos saber el inciso A. En el inciso A nos pide determinar el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Entonces el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0 va a ser igual al voltaje del capacitor para tiempos menores que 0. Y esto se debe a que él no cambia instantáneamente su voltaje. Así que aquí vamos a colocar 25 voltios.
Igual va a suceder lo mismo para la corriente del inductor. La corriente del inductor para tiempos mayores que cero va a ser igual a la corriente inicial del inductor, o sea, para tiempos menores que cero. Y esto nos dio un valor de 5 amperios. Bien, y con esto hemos resuelto el inciso A. Ahora vamos a proceder a encontrar el inciso B. Para encontrar el inciso B tenemos que analizar el circuito para tiempos mayores que cero. Entonces, cuando t es mayor que cero, esta fuente de voltaje se va a encontrar inactiva, o sea, se va a apagar. Así que esto lo vamos a representar como un corto, esta fuente. Luego vamos a seguir acá con la resistencia de 3 ohms. Y luego acá vamos a asumir que estos dos componentes no se encuentran en un estado estable, por lo tanto lo vamos a considerar. Acá vamos a colocar el inductor, que tiene un valor de 0.25 henrys. Continuamos por acá. Acá vamos a colocar el capacitor, que va a tener un valor de 0.1 faradio. Luego, en paralelo, vamos a tener esta resistencia de 5 ohms. Y esta resistencia va a estar en paralelo con esta fuente, que va a tener un valor de 4 amperios. Vamos a proceder a aterrizar el circuito. Vamos a indicar acá que acá va a estar pasando la corriente del inductor y acá va a estar el voltaje del capacitor. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la razón de cambio de la corriente del inductor. Para encontrar esto vamos a analizar el voltaje del inductor. Esto va a ser igual a la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, cuando t toma valores mayores que cero. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a hacer un recorrido en esta malla. Entonces acá vamos a indicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a colocar el voltaje de esta resistencia, que va a ser el valor de la resistencia multiplicado por la corriente. Acá esta corriente nos dio un valor de 5 amperios, más el voltaje del inductor, más el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor va a ser el mismo del estado anterior, que nos dio un resultado de 25 voltios. Y luego esto lo vamos a igualar a 0. Entonces seguimos resolviendo. Aquí tenemos 3 por 5, que es 15, y a 15 le vamos a sumar 25. Eso nos va a dar que el voltaje del inductor va a tener un valor de menos 40 voltios. Bien, entonces ya conociendo este valor, procedemos inmediatamente a reemplazarlo. Acá colocamos menos 40 voltios y este valor lo vamos a dividir por la inductancia, que es 0.25 henrys, y esto va a ser igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, cuando t es mayor que 0. Realizamos esta división, nos va a dar menos 160 amperios sobre segundo, que esto va a ser la razón de cambio de la corriente del inductor con respecto al tiempo, cuando t es mayor que 0. Y esto nos da a entender que la corriente del inductor va a empezar a disminuir a medida que t va a ir aumentando. Entonces vamos a proceder a encontrar la razón de cambio del voltaje del capacitor. Entonces, para encontrar esa razón del voltaje, tenemos que analizar la corriente del capacitor, ya que la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pero antes de seguir resolviendo, vamos a hacer espacio en el pizarrón. Y a la vez también te quiero pedir tu apoyo si este video te está siendo útil
puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Entonces, para encontrar la corriente del inductor, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, el cual vamos a aplicar a través del nodo superior que está aquí y vamos a denominar como VA. Entonces aquí vamos a analizar cuáles son las corrientes que entran y cuáles son aquellas que salen. Entonces acá vamos a indicar la dirección de la corriente de este resistor de 5 ohms, el cual vamos a denotar como I1, y aquí vamos a colocar la dirección de la corriente del capacitor, que vamos a denotar como IC. Ya tenemos las demás corrientes, la corriente del inductor, la corriente de la fuente de 4 amperios. Entonces aquí vamos a indicar la sumatoria de las corrientes que están entrando al nodo A va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que están saliendo del nodo A. Ahora las corrientes que están entrando va a ser la corriente del inductor más la corriente de la fuente de 4 amperios. Colocamos la corriente del capacitor más la corriente del resistor, que va a ser I1. Ahora reemplazamos los valores que conocemos. La I del inductor va a ser 5 más 4, que es la fuente de corriente. Igualamos la corriente del inductor, que es el valor que desconocemos, más la corriente del resistor de 5 ohms, que va a ser el voltaje del capacitor sobre el valor de la resistencia, que es 5 ohms. Seguimos resolviendo. 5 más 4 es igual a 9, que va a ser igual a la I del capacitor más el voltaje del capacitor, que nos dio un resultado de 25 sobre 5. Eso nos va a dar una corriente de 5 amperios, y la corriente del capacitor va a ser igual a 9 menos 5, y esta diferencia nos va a dar 4 amperios. Entonces, ya conociendo esto, procedemos a reemplazar. Acá vamos a colocar 4 amperios, igualamos, esta capacitancia va a pasar dividiendo y va a tener un valor de 0.1 faradios, y va a ser igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo cuando t es mayor que 0. Continuamos resolviendo. La derivada del voltaje con respecto al tiempo del capacitor cuando t es mayor que 0 va a ser igual a 4 sobre 0.1, que nos va a dar 40, que la unidad va a ser voltios sobre segundos. Esto quiere decir que el voltaje del capacitor va a ir aumentando a medida que t va incrementando. Bien, con esto nos queda determinar el inciso C, que es la corriente estable del inductor y el voltaje estable del capacitor. Esto puede interpretarse como los valores finales que va a obtener cada componente. Entonces, para encontrar estos valores, vamos a expresar cuando t tiende hacia el infinito. Comenzamos. Acá vamos a tener esta fuente que va a estar en cortocircuito. Continuamos por acá con esta resistencia que tiene un valor de 3 ohms. En serie tenemos el inductor. Entonces, como habíamos dicho, él se encuentra en estado estable, así que vamos a representarlo como un corto. Y el capacitor lo vamos a representar como un circuito abierto. Continuamos en paralelo con esta resistencia de 5 ohms. Esta resistencia de 5 ohms se va a encontrar en paralelo con esta fuente que va a tener un valor de 4 amperios. Indicamos la dirección de esa fuente y procedemos a aterrizar el circuito. Acá vamos a indicar que el capacitor se encuentra abierto, y para encontrar la corriente del inductor vamos a proceder a encontrar la corriente de la resistencia de 3 ohms, ya que ellos están en serie, así que van a tener el mismo valor. Luego de esto vamos a proceder a encontrar el valor de la corriente I2. I2 va a ser igual al valor de la fuente multiplicado por la resistencia donde está pasando I1. En este caso va a ser 5 ohms.
y luego eso lo vamos a dividir entre la suma de ambas resistencias, que va a ser 3 más 5, que es 8. El resultado de esta división nos va a dar 2.5 amperios. Pero si observamos, I2 tiene un sentido opuesto a la corriente del inductor. Por lo tanto, la corriente del inductor, cuando T tiende hacia el infinito, va a ser igual a menos 2.5 amperios. Para encontrar el voltaje permanente, podemos obtener el voltaje de la resistencia de 3 ohms, ya que al ser un circuito totalmente paralelo, todos los elementos van a tener el mismo voltaje. Así que el voltaje permanente del capacitor va a ser igual a la corriente I2 multiplicado por la resistencia de 3 ohms. La corriente I2 nos dio 2.5, el cual vamos a multiplicar por 3. Y eso nos va a dar un resultado de 7.5 voltios. Bien, y hasta aquí hemos llegado con la solución de este video. Si este video te fue de gran ayuda, puedes aprender mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos.